Entrevista a Hernán Castellani. Me gustaría que nos cuentes tus comienzos como homebrewer y cómo se despertó en vos ese interés. Mis comienzos como homebrewer fueron bastante pendejo. A los 17 me fui a Alemania en un intercambio por 4 meses y tomé cervezas industriales, pero de muy buena calidad. Y ahí ya me cambió un poco la película de mi percepción de la cerveza frente a las industriales que tomábamos acá. A los 18, año 2006, empecé a cursar la carrera de Ingeniería Química en la UTN y en la primera materia de la facultad, a las 10 de la mañana, un compañero me convidó una English Brown caliente en un recreo. Y me voló la cabeza. Me gustó la birra y dije, che, yo puedo hacer esto en mi casa. Y ahí en el 2006, a los 2 meses, a los 2 o 3 meses después de que me convidó esa birra caliente en la facultad, en mini cervecería que ya existía en ese momento, en Microcentro, era un departamentito en Microcentro que vendía insumos, me compré un kit para hacer 20 litros en mi casa. Y otro dato muy gracioso es que mi primera olla con la que empecé a hacer birra esa vez era la olla de mi abuela con la que hervían la sangre del chancho para hacer morcilla. Yo soy de Bolívar, del campo, mi familia Castellani hacía factura casera, chorizo, jamón, morcilla y queso de chancho, y me prestó la olla de aluminio con la que hacían la morcilla para que yo empiece a hacer birra. ¿En qué consistió el proyecto BAB, Buenos Amigos Haciendo Birra? ¿Qué hacían y de qué manera? BAB fue un proyecto muy lindo que fue mutando mucho. La primera vez que empecé a vender cerveza de manera comercial fue de esta forma. Un amigo me dice, che, yo tengo una casa grande y yo tenía un brewhouse de 150 litros que para hacer homebrew era grande en ese momento. Te estoy hablando quizá antes del 2010, 2009, por ahí. Y me dijo, venite a mi casa y hagamos birra y la vendemos, íbamos a ferias y eventos y nos compramos un fermentador de 300 y después uno de 500 y le metíamos triple cocción. Y era un homebrewer escalonado, con bombitas de lavarropa y con un equipamiento bastante rudimentario, pero con mucho amor. Y salió de un grupo de amigos que nos juntábamos a tomar cerveza y por eso el nombre de BAB, que era Buenos Amigos Haciendo Birra. Al principio fue un amigo, después ese proyecto quedó como truncado por algunas cuestiones más operativas y lo remodelé a BAB o lo reformulé con una fábrica que alquilamos en Quiroga. Actualmente hoy es una fábrica conocida que se vendió a Lindenberg, los de Saladillo. Nosotros habíamos alquilado con otro amigo, Ricardo Moape, esa fábrica y nos íbamos en colectivo hasta Carlos Casares, en remis de Casares a Quiroga, porque no teníamos vehículo, y producíamos en una fábrica de 1000 litros a vapor alquilada, que me acuerdo que pagábamos de alquiler lo que valía un departamento. De lo que vale un monoambiente de alquiler es lo que pagábamos por una fábrica full operativa de 1000 litros a vapor con fermentadores de 2000 y producíamos en Quiroga y nos traíamos la cerveza con un transporte a Buenos Aires y la vendíamos y la distribuíamos. Era un delirio también. No teníamos vehículo, no teníamos transporte, no había mercado para vender toda la birra que producíamos. Pero bueno, hacíamos unas lindas birras con Moape y ahí hacíamos Golden, IPA y Brown Ale en ese momento. Bueno, por distintas razones un tanto obvias. Primero porque vendieron la fábrica, ese proyecto también murió y lo reversioné por tercera vez en otra fábrica, ahí empezando a hacer Gypsy, alquilando las instalaciones para producir. También, como cambiaron mucho mis estilos, cambió mi forma de pensar la birra, cambió la calidad del producto que hacía, cambiaron un montón de cosas, la forma de comercializarla, decidí como cerrar por completo el proyecto de BAB y poco tiempo después surgió Sir Hopper. ¿Cómo nace tu proyecto actual de Sir Hopper? Sir Hopper surge cuando yo trabajaba en Juguetes Perdidos. Yo estuve del primer momento montando la fábrica cuando eso era un galpón de la nada y una muy buena relación con Semilla, en donde de a poquito me fui metiendo en el rubro de las cervezas lupuladas, que era muy distinto a lo que hacía BAB antes, como te dije, y empecé a hacer solamente cervezas lupuladas con una impronta muy particular. Tenía lúpulos americanos cuando acá no existían los lúpulos americanos
y mis birras salían un poco de lo convencional en ese momento. Y Semilla en un momento me dijo, ¿por qué no arrancás de nuevo y creás una marca nueva? Y en consecuencia de eso salió Sir Hopper. Me parece que fue un excelente momento para meter un cambiazo, no porque no me guste el proyecto de Bab, sino porque Sir Hopper era muy distinto a todo lo que había hecho antes y merecía arrancar de cero. Durante mucho tiempo, hasta te diría, hasta la pandemia, Sir Hopper fui yo solo, en donde yo producía, vendía, entregaba la cerveza en los bares, probaba el control de calidad, compraba los insumos, manejaba las redes y hacía absolutamente todo hasta que llegó la pandemia y dije que bueno, que tenían que cambiar un par de cosas. Ahí nace lo que yo llamo Sir Hopper Reloaded, que por ahí para afuera no se vio tanto, pero para adentro fue como renacer de vuelta con la misma marca, pero ya con un grupo de amigos, amigas, socios y socias, en donde le dimos bastante más profesionalismo. Hoy Sir Hopper somos 7 personas que estamos trabajando bastante. Te diría que yo solamente me encargo de la parte productiva, de la calidad del producto. A mí me llegan las materias primas y se va el producto terminado y trabajo con un montón de gente que me complementa en el resto de las áreas para hacer algo más grande y más profesional. Con respecto a las recetas, lo importante es el brewer. ¿El proceso? ¿La receta? Porque con la misma receta, birras distintas. Hay una frase que digo todo el tiempo y me canso de repetir tanto en mi libro como en los cursos. Creo más en los procesos que en las recetas. Y lo digo todo el tiempo. Y es la misma razón porque una misma receta de diferentes cervecerías y con diferentes cerveceros o cerveceras son diferentes birras. Entonces, lo importante es los procesos. Quizá independientemente de la persona a la que diseñó la receta, porque muchas veces y cada vez más trabajo en fábricas que una cerveza pasa por muchísimas manos, pero lo importante son los procesos, el manejo de pHs, los tiempos, las temperaturas, los caudales, un montón de cosas, curvas de fermentación, inóculos, vuelvo a repetir, hay un montón de aplicaciones a una misma receta y a una misma materia prima que van a desembolsar o van a terminar en un producto final distinto. Entonces, mucho más que las recetas, lo importante son los procesos y eso lo defiendo a muerte y es mi filosofía absolutamente en todo. Hay libros enteros de recetas, clones que han ganado medallas en la Copa Mundial o en múltiples campeonatos y sin embargo yo agarro esas recetas y no hago esas mismas cervezas. ¿Por qué? Porque no tengo los mismos procesos que esa cervecería. Entonces me parece mucho más importante entender qué recursos tenés y cómo manipularlos antes que traer la mejor malta alemana o el mejor lúpulo americano y después manipularlos mal. Malta, levadura, agua y lúpulo. ¿Por qué tu énfasis en el lúpulo? Malta, lúpulo, agua y levadura. ¿Por qué mi énfasis en el lúpulo? Un poco suerte. Sinceramente es gusto personal. Yo hoy estoy agradecido que me haya gustado el lúpulo porque es una moda, porque el lúpulo vende y porque considero y soy realista que quizá no hubiese construido la carrera que construí o la que estoy construyendo en este momento si me hubiese gustado la malta. Porque la malta no es tan popular como el lúpulo. En cuanto a la llegada y a la aceptación del consumidor y de las cervecerías y demás. La realidad es que fue suerte. Me fui cruzando con un montón de birras en mi camino, fui probando mucho, tuve la suerte de viajar y lo que más me gustaron fueron las cervezas lupuladas. Y me gustó el lúpulo a un punto que me fanaticé y le metí mucho, mucho, mucho y dediqué mi carrera a las IPAs, pero cuando las IPAs no eran comerciales y cuando todo el mundo me decía, está buena, pero está muy amarga, y me devolvía el vaso de las birras que yo hacía. Entonces me gustan las IPAs desde que nadie tomaba IPA. Y ahora estoy feliz que todo el mundo tome IPA, genial, buenísimo. Pero no lo hago por la parte comercial, ni porque me rinde, sino lo hago porque realmente me gustan, de verdad, mucho. ¿Cómo aparece la idea de tu libro La IPA no pasa de moda? Tiene una gran difusión en todo el mundo cervecero hispanoparlante.
Y al igual que te conté la historia de Buenas Lupulados, la IPA no pasa de moda, tiene una historia relativamente similar por el hecho de que es una consecuencia pandémica, en donde yo estaba aislado. Yo me fui a estudiar el primer semestre del 2020, me fui a estudiar a Estados Unidos, a un curso que quise hacer toda mi vida y ahorré durante mucho tiempo para poder afrontarlo, que es un máster en tecnología cervecera en la UC Davis, en la Universidad de California. A un cuarto del curso, a la quinta, sexta semana, se decretó el COVID y me quedé aislado, sin pasaje para volver al país, en Davis, California. Y bueno, primero fue un poco de depresión y un poco de malestar por la situación. Y cuando logré aceptar la situación y afrontarla, mi consecuencia fue ponerme a escribir un libro. Y mi razonamiento fue, el 2020 está perdido, me gasté gran parte de mis ahorros y hice una apuesta que no me salió tan bien en cuanto al curso que fui a hacer allá, porque lo terminé cursando por Zoom. Y dije, bueno, sembremos para años futuros, ya que el 2020 ya está. Y en abril decreté en mi cabeza de que el 2020 estaba perdido. Como consecuencia de eso me puse a escribir un libro. La verdad es que me enfoqué bastante, es como que canalicé todos esos malos ratos que tenía en la escritura. Escribía entre 8 y 10 horas por día, full time, tomando mate todo el tiempo. Y me costó más de 2 meses solamente escribirlo y me costó más de 4 meses corregirlo. Me costó mucho más corregirlo que escribirlo, porque había que dejar algo legible, fácil, con un contenido ordenado, y había vomitado durante mucho tiempo muchas cosas en un Word de 250 páginas, pero que eran bastante complejas de entender. Así que el trabajo de corrección fue durísimo, terminé casi detestando mi propio libro, hoy lo amo, pero en su momento le dediqué mucho tiempo y después de 8 meses de trabajo full time, publiqué una preventa en donde el libro había entrado a la imprenta y en 30 días me entregaban las primeras 1000 unidades. Nosotros estimamos que iba a vender 500 unidades en un año y las otras 500 iban a quedar en el más allá y las iba a vender de a poco en el tiempo. Ese fue el cálculo inicial. Y en la preventa vendí en las primeras 24 horas 150 libros, lo cual fue una locura y al día de hoy me da un poco de escalofríos. La respuesta de la gente con un template, con un render y 10 imágenes, lo publiqué en la web y vendí en las primeras 24 horas 150 libros y en el primer mes de preventa vendí 600. Con lo cual el libro salió a la calle con el 60% de la tirada vendida y en un mes la terminé de agotar. La primera tirada duró 30 días en la calle y la segunda tirada duró 90 días en la calle. Y hoy en la actualidad tengo, a un año de haber sacado el libro, 1 año y 4 meses, tengo casi 2.500 libros vendidos, lo cual es un montón y jamás hubiese esperado que eso pase. No lo hice, claramente no tiene un rédito comercial en absoluto, sino era un poco de contar mi historia y mi forma de cómo pienso la elaboración de cervezas lupuladas y todavía hoy no puedo creer la repercusión que tuvo ese libro. Estudiaste en la UCE Davis y sos juez internacional BJCEP. ¿Qué te sumó? ¿Qué mundo te abrió? Estudié todo lo que más pude siempre de lo que estaba a mi alcance, tanto por mi cabeza como por mi economía. Y creo que eso hoy es una herramienta que es invaluable. No tengo fermentadores, no tengo tantos barriles con Sir Hopper, no tengo una fábrica, pero tengo un capital de conocimiento que me gusta mucho haberlo construido, porque claramente a eso no me lo saca nadie. Tanto la Davis como ser juez, como poder viajar tanto a Sudamérica como a América del Norte, como a Europa, me cambió mucho la cabeza y me fue formando, no solamente como cervecero, sino como persona. Y eso realmente me parece que es importantísimo. Hace mucho tiempo decidí que quiero ser lo mejor cervecero que pueda ser y para eso no me quiero estancar y quiero estar todo el tiempo en constante evolución. Parte de eso es capacitarme, parte de eso es viajar a la cosecha del lúpulo,
parte de eso es ser juez en competencias internacionales y parte de eso también es hacer birra en todos lados, porque siempre hay algo que hay para aprender y es un camino infinito. Inclusive en ciertos aspectos cuando creo que, bueno, con este tema ya la tengo re clara, 6 meses después descubro que estoy reverde y me falta un montón. Y a eso me motiva y al contrario, al no tener techo, me incentiva a no bajar la guardia y estar todo el tiempo en constante evolución. Me encanta esa parte. ¿A qué cerveceros y cervecerías admiras o recomendarías tomar sus cervezas? Uy, tengo un montón de cerveceros y cerveceras que admiro mucho, locales, internacionales, son muchísimos y por suerte son cada vez más. También me gusta mucho que hay cervecerías que no conozco, que voy a un bar y les pruebo cervezas excelentes y eso me motiva muchísimo. Localmente tengo una excelente relación con Luca Fernández Chinigo, que para mí hoy Astor lo es hace ya un par de años, es una de mis cervecerías favoritas en la Argentina. Tengo muy buena relación con las Brew Sisters, son grandes cerveceras que trabajan en el CONICET y en el IPATEC con Diego Lemke, Clara y Juli son grandes amigas. Tengo relación con Thor de Strange. Yo en su momento tuve una relación bastante larga y súper constructiva también con Semilla en juguetes. Tuve un paso también muy fuerte que me marcó muchísimo con una persona que respeto mucho, que es Alexis Balsán de Minga. Y te podría nombrar un montón locales y de afuera tengo mis propios referentes, pero ahí adelante Vinny Silurzo de Russian River y Matt Brinkinson de Firestone Walkers son dos cerveceros que admiro enormemente y sigo muy de cerca todo lo que hacen. ¿Qué le recomendarías leer, ver o estudiar a alguien que comenzó a cocinar? ¿Qué recomendaría leer, ver o estudiar? Y hoy hay una cantidad de información que cuando yo empecé no existía y eso es muy valioso. Por esa razón hay cerveceros y cerveceras que con menos de un año de hacer birra hacen un producto muy, muy, muy bueno. Y eso a mí me encanta, porque la curva de aprendizaje, si querés aprender, es mucho más baja. Hay canales de YouTube, hay foros, yo siempre recomiendo al que empieza, Somos Cerveceros, es una fuente de conocimiento invaluable y gratuita. No hay nada que me haya hecho mejorar más mis cervezas y de una manera tan desinteresada como Somos Cerveceros. Pero después hay foros, hay cursos, hay canales de YouTube, hay libros en español, en inglés, traducidos, hay páginas web, hay muchísima información que para los que recién arrancan es extremadamente valiosa y le puede acortar mucho la curva de aprendizaje. Muchas gracias Hernán por tu tiempo y por lo que hemos podido aprender al escucharte.